Hola, qué alegría saludarlos para juntos un día más meditar en la palabra del Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es Rubén Rodríguez y estamos comentando diariamente la palabra del Señor en un programa titulado Reavivados por su palabra. Estamos estudiando la carta a los tesalonicenses, nos encontramos en la segunda carta, en la carta número 2, y hoy día exactamente vamos a trabajar el capítulo número 2. Este capítulo es interesante porque vamos a conversar del usurpador, del engañador, del mentiroso, del delincuente que toma eh, el trono de Dios y se hace pasar por Dios sin ser Dios, pero se cree un Dios. Además de eso, esto está dentro del contexto de que esto debería de acontecer antes de que Cristo venga por segunda vez. Cada vez que hacemos estos temas, eh, oro mucho por todos los que escuchan y miran nuestros vídeos en los diferentes lugares. De paso, un saludo especial a todos nuestros hermanos que nos miran. Tenemos un grupo muy grande de ustedes. El segundo país que más nos mira después del Perú es México. Luego le sigue los Estados Unidos. Tenemos un grupo fuerte en Bolivia, en Argentina, en Venezuela, en el Ecuador y algunos otros países que por tiempo no puedo mencionar. Que Dios les bendiga. Les envío también un grande abrazo en el Señor. Bueno, el texto bíblico inicia diciendo de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Escucha bien. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Cuando Pablo hace mención acá de dos sujetos, el hombre de pecado y el hijo de perdición, eh, vamos a llegar, abro paréntesis, vamos a llegar al libro de Apocalipsis, uno de mis libros favoritos, fantástico. Eh, Ahí vamos a abordar a profundidad este tema. Pero antes, yo quisiera comentar esto porque está aquí en el capítulo de los tesalonicenses. Y considero que es muy importante conocer por lo menos un poquito, dar una pesquisada básica a esto, para entender a qué se refería Pablo cuando hablaba del hombre de pecado. Eh, Recuerde que el capítulo está hablando de la segunda venida de Cristo. Pablo quería llamar a los tesalonicenses a mantenerse firmes en la doctrina y a no cambiar para nada la doctrina. Pero antes de eso le había advertido de que Cristo no iba a venir en su siglo. Pablo escribe esta carta en el primer siglo después de Cristo, en el año 51 después de Cristo. Escribió allí de manera directa a los tesalonicenses y nos sirve hoy día a nosotros porque también es una carta escatológica. Sin embargo, cuando Pablo escribe esto, nadie pensó, nadie se imaginó, nadie creyó que un siglo y medio después, y especialmente en el tercer siglo, la herejía entraría con mucha eficiencia y con mucha fuerza dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, al punto que los políticos ingresaron dentro de la religión para ganar prestigio y inclusive una vez Pedro descansando en el Señor, todos los apóstoles durmiendo en el Señor, se hicieron estatuas de ellos, imágenes, el pueblo empezó a adorarlos. Constantinopla formó parte ahí fundamental para introducir el Estado dentro de la iglesia. Y de entre ellos, pues, salen los llamados papas, eh, instituidos por la iglesia romana, una iglesia que se corrompió, si bien es cierto, sí, estuvieron ahí en los primeros siglos, pero se desviaron de la doctrina verdadera, se desviaron de la palabra del Señor, se desviaron de la santa doctrina de los apóstoles y persiguieron, mataron y asesinaron en el nombre de la religión a todos aquellos que fueron fieles al texto bíblico y a su palabra. En el año 538, siglo número 5, ellos dan un decreto de muerte, conocido en los museos y en el mundo como la llamada Santa Inquisición, que yo le llamo la satánica Inquisición, diabólica, maléfica,
asesina, sanguinaria, instrumento del diablo para matar a los fieles. Bueno, esa llamada Inquisición fue instituida por el hombre de pecado. Antes de que Cristo viniese, Pablo menciona que vendría la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Desistir la palabra del Señor. Al punto que la iglesia romana, actualmente, ellos mismos lo dicen, tengo muchos amigos, colegas teólogos, que dicen que ellos sí reconocen ser una iglesia dogmática, que no le interesa mucho el texto bíblico, sino lo que digan sus líderes religiosos. Cuando el mismo Pedro, que ellos llaman su primer papa, que Pedro nunca fue papa, dijo que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese mismo Pedro había dicho, porque no hay otro nombre de los hombres en el cual podamos ser salvos, sino únicamente en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, bueno, conclusión, el hombre de pecado nace allí cuando la iglesia se corrompe. Siglo II ya la iglesia ya estaba tambaleando, ni bien los discípulos estaban descansando del Señor, ya la herejía empezó a ingresar a la iglesia. Siglo III, pues peor, siglo IV empeoró la situación, y el siglo número 5, pues ya se desencadenó el Estado contra todos los que guardaban la palabra del Señor. Y estos llamados padres, mucho más allá, estos llamados papas, se dieron la tarea de decir que ellos podían perdonar pecado, de enseñarle al mundo que la gente podía confesar sus pecados delante de ellos y llamarse también dioses o padres. Cuando la Biblia inclusive dice, no llaméis a nadie padre aquí en la tierra. Bueno, conclusión. Antes de que Cristo venga, Pablo había advertido a la iglesia de que tendría que venir esta apostasía, el anticristo. Ellos que se hacen llamar representantes de Dios en la tierra, usurpan el lugar de Dios en la tierra y que se misturan con el hombre de pecado. Se misturan también con el anticristo final. Estos son representantes en realidad del anticristo. ¿Quién es ese anticristo que vendrá? El mismo Satanás va a personificar la segunda venida de Cristo a la tierra para engañar a las personas. Y ellos son un prototipo, un ejemplo, una garantía de lo que Lucifer quiere hacer con todo el mundo. Presentarse como que pueden perdonar pecado, como que delante de ellos pueden confesar sus pecados y presentarse inclusive como intercesores delante del Padre Celestial, cuando el único que puede ser intercesor delante de nosotros es Cristo, el cual murió, resucitó y se sentó a la diestra del trono de Dios para interceder por nosotros, como lo dice la Escritura. Entonces, ningún ser humano puede interceder por nuestros pecados, solamente Dios es intercesor. Oración intercesora, esa es otra cosa. Orar por las personas, es un asunto diferente. Pero pensar que yo tengo poder y tengo autoridad para perdonar pecados es una mentira. Como lo dijo un grande, un desgraciado, un hombre. Cuando hablo de desgraciado no es que estoy hablando una mala palabra, una grosería. Me refiero a alguien sin la gracia de Cristo. Un hombre sin la gracia de Cristo, representando a la iglesia romana. Dijo que todos los niños que en algún momento fueron violados por estos llamados padres, no había ningún pecado en ello porque estos hombres eran santos. Y eran tan santos que el semen de ellos tenía poder. Entonces, violar a estos niños era algo bueno porque ellos al violarlos los santificaron. O sea, le hicieron un favor a todos los monaguillos y a todos los niños que violaron. Cerrado ese punto, cerrado ese paréntesis. Por otra parte, no tengo nada en contra de nuestros hermanos católicos, los amamos, los queremos. Creemos que allí hay una gran cantidad de personas muy sinceras que estarán en la patria celestial y serán salvos, porque las ovejas de Cristo oirán su voz y habrá un rebaño, un pastor y un redil. El problema nunca han sido ustedes, el problema son sus líderes que conociendo la verdad no se le enseña. Ustedes forman parte del pueblo de Dios y sí o sí, si aceptan su gracia, como ya lo han hecho, sí o sí serán salvos, conociendo más y más de la palabra del Señor. Por otra parte, la Escritura dice: no os acordéis cuando yo estaba todavía con vosotros y os decía, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente, lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor
matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Primero tienen que venir los falsos profetas, los mentirosos, los engañadores. Después viene el inicuo. ¿Quién representa este inicuo final? Satanás, personificando la segunda venida de Cristo Jesús. Y cuando Cristo venga, entonces, le dará su merecido. No en la segunda venida, sino en la tercera venida. Después hablaremos de eso cuando lleguemos a Apocalipsis, en el milenio, la tercera venida de Jesús. Poco se habla de eso. Pero bueno, continuamos. Finalmente Pablo concluye diciendo, por eso Dios le envió un poder engañador para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Finalmente Pablo en el versículo 13 dice, pero nosotros, y ahora se refiere a nosotros, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación, que significa mediante la obediencia, por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Bien sea el sermón que Pablo había predicado físicamente delante de ellos presencialmente, o tal vez las cartas que él le había escrito. Ellos debían de permanecer y estar firmes en esa doctrina, porque la palabra del Señor no cambia. Nunca creas en un Rubén Rodríguez, en un pastor, en un padre, en un tal fulano, en un tal profeta, etcétera, que venga diciéndote cosas que no están en la Biblia. Nuestra máxima autoridad, nuestra regla de fe, para creer algo siempre tiene que estar sustentado solo y únicamente en la palabra de Jesús. Cuando creemos en la palabra de Jesús y nos mantenemos firmes en la fe y no renegamos contra nuestra fe y avanzamos en nuestra fe y no desistimos de nuestra fe, entonces podemos tener la certeza, la convicción y la seguridad que nos estamos preparando para volver a casa. Finalmente Pablo concluye diciendo, conforme a vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Finalmente el Evangelio no solamente es palabra, sino que el Evangelio también es acción. Entonces todos aquellos que están guiados por el Señor, por su palabra, deben ser personas de mucha eficiencia y de mucha acción para accionar la palabra de Cristo Jesús. Conclusión, sostente en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina viva, en la doctrina de la palabra. Hay gente que dice la doctrina no es importante. Claro que es importante. Si no fuese importante, pues, o si no tuviésemos doctrina, pues cualquier viento y cualquier corriente nos llevaría por cualquier camino. La doctrina es importante. Una mala teología de la Biblia, una mala información de la Biblia, una mala lectura de la Biblia, una mala interpretación de la Biblia ha llevado a muchas personas a perderse y otros a quitarse la vida. La doctrina sí es importante. Seguiremos trabajando, seguiremos todos los días trayendo un mensaje de esperanza a través del revelado por su palabra para fortalecer nuestra doctrina. Que Dios te bendiga. Si quieres orar conmigo, inclina tu rostro para decirle al Señor que te conserve y te mantenga en la santa doctrina hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Antes de que vuelva por segunda vez, vendría la apostasía. Pero en medio de esa apostasía siempre habrá un pueblo fiel, un remanente fiel que no caería y no se arrodillaría ante las circunstancias de este mundo. Permite que cada persona que escuche este vídeo forme parte de aquellos que se mantienen firmes en la doctrina y no desisten y no caen. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Te envío un grande abrazo. Si esta palabra te hizo bien en tu vida espiritual, ayúdame a compartir para que más personas conozcan de Cristo Jesús. Cristo venga pronto. Dios te bendiga. Nos vemos mañana.